Antes de que un solo astronauta vuelva a caminar sobre la Luna, ya sabemos algo que cambia todo lo que creíamos entender sobre ella. Enterrada a 260 kilómetros de profundidad, bajo el cráter de impacto más grande del sistema solar, hay una masa tan densa que dobla las mediciones gravitacionales de toda la región, y la explicación más aceptada es casi imposible de creer. Durante casi medio siglo, la humanidad dio por cerrado el capítulo lunar. Entre 1969 y 1972, 12 hombres caminaron sobre ese suelo gris, recogieron piedras, dejaron banderas y regresaron a casa. Después de eso, los viajes tripulados simplemente se detuvieron. Las sondas robóticas siguieron trabajando, cartografiando cada rincón con más detalle, pero nadie volvió a pisar aquel polvo. La creencia general se instaló sin resistencia. La Luna ya estaba resuelta. Era un mundo apagado, lleno de cráteres, sin sorpresas pendientes. Sin embargo, mientras más se afinaban los instrumentos que la observaban desde la órbita, más grietas aparecían en esa idea tan cómoda. Cada nuevo radar, cada nueva medición gravitacional, traía consigo datos que no encajaban con el retrato simple que todos llevábamos en la cabeza. Fue en ese contexto que la Agencia Espacial Estadounidense puso en marcha, a inicios de esta década, el programa Artemis, una misión que no buscaba repetir lo ya hecho, sino llegar a un territorio que ningún astronauta de Apolo había pisado jamás, el polo sur del satélite. El polo sur lunar no se parece en nada a las llanuras iluminadas donde aterrizaron las misiones anteriores. Debido a la inclinación del eje lunar, ciertas depresiones profundas, cercanas a esa región, jamás reciben luz directa. No hablamos de un día sin sol, ni de un año, sino de posiblemente miles de millones de años de oscuridad total. Los científicos llaman a estos lugares zonas de sombra permanente, y dentro de ellas las temperaturas caen tan bajo que logran atrapar y conservar sustancias que en cualquier otro punto de la superficie se evaporarían de inmediato. En 2009, una misión llamada L-CROSS estrelló deliberadamente la etapa gastada de un cohete contra uno de esos cráteres oscuros para observar la nube de escombros que dejaría el impacto. Lo que encontraron confirmó una sospecha que llevaba años dando vueltas entre los especialistas. Había hielo de agua en el fondo de ese cráter, congelado en penumbra absoluta, intacto durante un tramo enorme de la historia lunar. Ese hallazgo por sí solo habría bastado para justificar décadas de misiones adicionales. Pero apenas era el comienzo de lo que ese polo escondía. Con el paso de los años, otras misiones fueron sumando fragmentos a esta imagen. Las sondas indias del programa Chandrayaan detectaron rastros de moléculas de agua repartidas de forma mucho más amplia de lo que nadie esperaba, no solo atrapadas en cráteres sombríos, sino mezcladas directamente en los minerales del propio suelo lunar. Por su parte, el orbitador de reconocimiento lunar de la NASA, que ha estado dando vueltas alrededor del satélite desde 2009, usó radar y sensores de neutrones para señalar dónde era más probable encontrar concentraciones de hielo, construyendo poco a poco la imagen de un polo sur que se parece más a una reserva congelada que a un desierto estéril. Ese es el escenario que Artemis fue diseñado para explorar. No las planicies soleadas donde caminó Apolo, sino este terreno duro, sombrío y cargado de recursos cerca del polo, donde el hielo podría algún día sostener una presencia humana prolongada, y donde, como resultó después, algo mucho más extraño que el hielo esperaba ser descubierto. En noviembre de 2022 despegó Artemis 1, un vuelo sin tripulación pensado para demostrar que la nueva nave Orión y el cohete conocido como Sistema de Lanzamiento Espacial podían transportar astronautas hasta la Luna y traerlos de regreso sanos y salvos. Funcionó a la perfección. Orión viajó más lejos de la Tierra que cualquier otra nave construida para humanos, rodeó el satélite y volvió a casa, amarizando en el Pacífico tras una travesía de 25 días. Fue, bajo cualquier criterio, un éxito rotundo. Pero mientras el mundo tenía los ojos puestos en el cohete, un descubrimiento mucho más silencioso se estaba gestando en los archivos de décadas de estudios orbitales. Un hallazgo que poco tenía que ver con motores o cápsulas y mucho con lo que se ocultaba bajo la superficie visible de la Luna. Aquí la historia da su primer giro real. En 2023, un grupo de investigadores, entre ellos científicos de la Universidad de Baylor, publicó resultados basados en datos gravitacionales recolectados años antes por la misión Grail de la NASA. 2 naves gemelas que orbitaron juntas el satélite, midiendo con precisión extrema las diminutas variaciones de su campo gravitacional. La gravedad no es uniforme en ningún cuerpo planetario. El material más denso tira ligeramente más fuerte, el menos denso tira un poco menos. Rastreando estas diferencias sutiles con sensibilidad extrema,
Los científicos pueden esencialmente construir una radiografía de lo que hay debajo de una superficie sin necesidad de excavar jamás. Y cuando los investigadores apuntaron esa radiografía gravitacional hacia el lado oculto del satélite, específicamente hacia el fondo de la cuenca Polo Sur Aitken, uno de los cráteres de impacto más antiguos y extensos de todo el sistema solar, encontraron algo que no debía estar ahí. Bajo el piso de esa cuenca ancestral descansa una masa de material inusualmente denso, enterrada a unos 260 kilómetros de profundidad, con un volumen estimado en más de 2 millones de kilómetros cúbicos de material adicional, lo que se traduce en un exceso de masa del orden de trillones de toneladas concentrado en esa región. Para dimensionarlo, los propios investigadores lo describieron así. Si se repartiera de manera uniforme sobre todo el piso de la cuenca, formaría una capa de más de 800 metros de espesor. No se trata de una anomalía menor perdida entre datos ruidosos. Es una de las mayores concentraciones de masa sin explicar jamás detectadas dentro de un cuerpo rocoso de nuestro sistema solar. La explicación principal que proponen los investigadores resulta casi tan extraña como el hallazgo mismo. Podría tratarse del núcleo remanente del asteroide o fragmento planetario que se estrelló contra la Luna y talló esa cuenca en primer lugar. Un impacto tan antiguo que probablemente ocurrió hace más de 4.000 millones de años, cuando el sistema solar todavía era un lugar caótico y recién formado. Si esa explicación es correcta, entonces bajo la cicatriz más grande y antigua del satélite yace, muy posiblemente, el corazón metálico del mismísimo objeto que provocó esa cicatriz, un pedazo de otro mundo sepultado dentro del nuestro durante más de 4.000 millones de años. Esto no es una roca cualquiera ni un depósito mineral común. Podría ser el fragmento de un cuerpo cósmico completamente distinto, un núcleo que ha permanecido bajo el suelo lunar desde una época anterior a que la Tierra tuviera continentes, anterior a que existiera vida tal como la entendemos en cualquier rincón de nuestra galaxia. Y ahí estuvo todo ese tiempo, mientras los seres humanos observaban la Luna a simple vista, con telescopios, y finalmente desde su propia superficie durante Apolo, completamente indetectable, hasta que los instrumentos adecuados, con la sensibilidad adecuada, lograron rastrear su huella gravitacional desde la órbita. La anomalía de masa en la cuenca Polo Sur Aitken no fue lo único oculto bajo la superficie. En 2024, otro equipo de investigadores, usando décadas de datos de radar del mismo orbitador de reconocimiento lunar, identificó algo completamente distinto, mucho más cerca de la superficie y con relevancia mucho más directa para la exploración humana futura. Dentro de un pozo profundo y de paredes empinadas, ubicado en el Mar de la Tranquilidad, la misma zona general donde alunizó Apolo 11, las señales de radar revelaron evidencia de lo que parece ser un tubo de lava intacto y sin colapsar, extendiéndose desde ese pozo hacia una distancia considerable bajo tierra. Estos tubos se forman cuando roca fundida fluye bajo una corteza ya endurecida y luego se drena, dejando atrás un túnel similar a una caverna. En la Luna, sin la erosión ni el desgaste que destruyen formaciones parecidas en la Tierra, estos túneles podrían mantenerse extraordinariamente estables, quizás lo bastante anchos y largos como para funcionar como un refugio subterráneo natural. Para los ingenieros que piensan en una presencia humana prolongada en la Luna, este hallazgo importó de inmediato. La superficie lunar no ofrece atmósfera, ni escudo magnético, ni casi ninguna protección contra la radiación cósmica, la radiación solar o el bombardeo constante de micrometeoritos. Construir estructuras habitables directamente sobre el terreno implica resolver todos esos problemas con material de blindaje traído desde la Tierra, con el peso, el costo y el riesgo que eso añade. Un túnel subterráneo natural, estable, aislado y ya protegido por decenas de metros de roca sólida, podría resolver varios de esos problemas de un solo golpe, sin que ningún astronauta tenga que verter una sola base de concreto. Lo que comenzó como una anomalía de radar en datos orbitales antiguos se convirtió silenciosamente en uno de los candidatos más serios para el lugar donde podría construirse una futura base lunar, no sobre la superficie, sino debajo de ella. Existe además una capa de misterio anterior a ambos hallazgos que la ciencia todavía no logra explicar del todo. Repartidos por la superficie del satélite, mayormente en la cara visible, aparecen extraños dibujos pálidos en forma de remolino, como si alguien los hubiera pintado sobre el terreno. Algunos se extienden por decenas de kilómetros con formas sinuosas que no siguen ninguna lógica geológica evidente.
El más célebre de ellos, llamado Rainer Gamma, ha desconcertado a los especialistas durante décadas. Lo que los investigadores descubrieron con el tiempo es que estos remolinos coinciden casi exactamente con pequeños parches localizados de campo magnético en la superficie lunar. Parches que resultan extraños en sí mismos, porque la Luna, a diferencia de la Tierra, no genera actualmente un campo magnético global propio. De alguna manera, en regiones aisladas y específicas, sobreviven diminutos bolsones de magnetismo que desvían la corriente constante de partículas solares cargadas que de otro modo oscurecerían el terreno, dejando atrás esos patrones pálidos justo donde ocurre esa desviación. Nadie ha demostrado con certeza de dónde provienen estos campos magnéticos localizados. Algunos investigadores sospechan que están vinculados a depósitos metálicos enterrados, posiblemente conectados con el mismo tipo de material de impacto antiguo responsable de la anomalía bajo la cuenca Polo Sur-Aitken. Otros creen que podrían ser restos de un campo magnético que la Luna generó por sí misma hace miles de millones de años, antes de que su núcleo se enfriara y ese campo global se apagara. Cualquiera de las dos explicaciones apunta hacia la misma verdad de fondo. Hay mucha más estructura enterrada dentro del satélite, sin explicar y sin mapear, de la que sugiere el retrato simple de un mundo gris, muerto y geológicamente inactivo. Ahora conviene hablar de lo que vino después, porque el camino hacia estos descubrimientos en persona no ha sido sencillo. En 2024, la agencia tomó una decisión que decepcionó a buena parte de la comunidad científica dedicada al estudio lunar. Viper, el vehículo robótico diseñado específicamente para conducir dentro de las zonas de sombra permanente cerca del Polo Sur y tomar muestras directas de los depósitos de hielo detectados años atrás, fue cancelado antes de siquiera despegar. El vehículo ya estaba terminado, los ingenieros habían pasado años diseñándolo y ensamblándolo, pero el aumento de costos, los retrasos de calendario y las limitaciones presupuestarias llevaron a cancelar la misión apenas meses antes de su ventana de lanzamiento planeada, redirigiendo el equipo hacia posibles alianzas comerciales en lugar de una misión propia de la agencia. Esa cancelación no puso fin a la búsqueda de hielo lunar, simplemente cambió quién se encargaría de buscarlo. La agencia ha seguido apoyándose en socios comerciales a través de su programa de servicios de carga lunar comercial, contratando empresas privadas para llevar módulos de aterrizaje robóticos más pequeños e instrumentos a la superficie antes de cualquier misión tripulada. Algunos de esos módulos han llevado taladros diseñados para muestrear las capas superiores del suelo lunar. Otros han portado espectrómetros capaces de detectar moléculas de agua ligadas directamente al terreno, sin necesidad de que aparezca como hielo visible. Pieza por pieza, misión tras misión, la imagen del Polo Sur se ha vuelto más detallada, incluso sin el vehículo que originalmente iba a encargarse del trabajo directo. Esa presión explica por qué las decisiones sobre el sitio de aterrizaje de Artemis 3 importan tanto. A diferencia de Apolo, que aterrizó en llanuras ecuatoriales relativamente planas y bien iluminadas, elegidas sobre todo por seguridad, Artemis 3 apunta a zonas agrupadas alrededor del Polo Sur lunar, en ese mismo terreno sombrío, rico en hielo y gravitacionalmente extraño donde siguen apareciendo estos hallazgos. La agencia ha reducido las zonas candidatas a un puñado de sitios cercanos a formaciones como el cráter Shackleton y las crestas que rodean la región del cráter de Gerlach, elegidos específicamente porque ofrecen tanto luz solar prolongada para energía solar como cercanía a áreas de sombra permanente que se cree contienen hielo accesible. Cuando los astronautas de Artemis finalmente pisen la superficie lunar, no estarán simplemente repitiendo un momento histórico. Caminarán al alcance de una de las regiones científicamente más cargadas de todo el satélite, situados casi justo encima de la cuenca antigua donde espera, muy por debajo, esa anomalía de masa de escala descomunal, y dentro del rango de algunos de los cráteres sombríos que se cree guardan miles de millones de años de hielo preservado. Y aquí está lo que ya ocurrió, no lo que estaba por venir. Artemis II, la primera misión con tripulación del programa, despegó el 1 de abril de 2026 desde el complejo de lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy, llevando a 4 astronautas. El comandante Reed Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch y el especialista de misión canadiense Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, el primer astronauta no estadounidense en formar parte de una misión hacia la Luna. El despegue no fue del todo tranquilo. Una ventana anterior en marzo se suspendió por un problema con el flujo de helio hacia la etapa superior del cohete,
y ya en el propio día del lanzamiento, el equipo tuvo que resolver a contrarreloj un problema con el sistema de terminación de vuelo, el mecanismo que permitiría destruir el cohete desde tierra si se desviara peligrosamente de su rumbo. Con ese sistema sin autorizar, el rango quedó momentáneamente en estado de no apto para volar, hasta que los ingenieros encontraron una manera de verificarlo y dieron luz verde. Durante un viaje de aproximadamente 10 días, la tripulación rodeó la cara oculta de la Luna, ofreciendo a los 4 astronautas una vista del terreno lunar que ningún ser humano había presenciado en vivo desde las misiones de Apolo. La nave también puso a prueba maniobras de proximidad, maniobrando manualmente en relación con la etapa criogénica ya separada, un ensayo pensado para futuras operaciones de acercamiento y acoplamiento. La cápsula amarizó en el Océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, alrededor del 10 de abril de 2026, cerrando con éxito la misión. Es importante subrayar que Artemis II no incluyó descenso a la superficie. Fue un sobrevuelo, un ensayo general de todos los sistemas necesarios para mantener con vida a una tripulación durante el trayecto de ida y vuelta. Esa es, precisamente, la prueba que debía superarse antes del verdadero aterrizaje tripulado planeado para Artemis III. Detrás de escena, los equipos de ingeniería siguen trabajando en el desarrollo de los trajes espaciales, en las pruebas del módulo de descenso junto a socios comerciales y en el enorme rompecabezas logístico de mantener a los astronautas vivos y productivos en uno de los entornos más hostiles que los humanos hayan intentado habitar. En este punto de la historia, conviene detenerse en lo esencial. Ya sabemos más sobre lo que se esconde bajo la superficie lunar de lo que jamás supieron los astronautas que alguna vez caminaron sobre ella. Sabemos que existe una masa de densidad inexplicada, posiblemente el remanente metálico de una colisión cósmica antiquísima, enterrada a cientos de kilómetros bajo la cuenca de impacto más vieja del sistema solar. Sabemos que hay túneles de lava lo bastante estables como para servir de refugio a futuros exploradores, escondidos justo debajo de pozos que estuvieron a la vista todo el tiempo que los astronautas de Apolo trabajaron en esa región cercana. Sabemos que existen parches de magnetismo localizado que dibujan patrones pálidos y sinuosos en la superficie, señal de una estructura enterrada que nadie ha terminado de explicar. Y sabemos que los depósitos de hielo capaces de sostener una presencia humana prolongada están encerrados en cráteres que no han visto luz directa durante posiblemente miles de millones de años, esperando en absoluta oscuridad la primera mano humana o el primer vehículo capaz de finalmente alcanzarlos. Nada de esto era visible a simple vista. Nada de esto podía detectarse con ningún telescopio anterior a la era espacial. Hicieron falta satélites gravitacionales volando en formación precisa, sistemas de radar rebotando señales contra techos de cavernas enterradas, y sensores magnéticos lo bastante sensibles como para detectar el susurro más leve de un campo que, en teoría, no debería existir en un mundo geológicamente muerto. Cada uno de estos hallazgos llegó gracias a instrumentos construidos por personas que simplemente tuvieron la paciencia y la curiosidad de seguir mirando más de cerca algo que el resto del mundo ya daba por completamente entendido. Existe una posibilidad real de que, cuando los astronautas de Artemis finalmente se paren en el polo sur lunar, caminando sobre un terreno moldeado por un impacto de más de 4.000 millones de años y mirando hacia cráteres que jamás han visto el Sol, estén parados justo encima de evidencia capaz de responder una de las preguntas más antiguas de la ciencia planetaria. ¿Cómo llegaron a formarse mundos como nuestra propia Luna y, por extensión, mundos como la Tierra? El material enterrado bajo esa cuenca ancestral podría contener evidencia física directa del proceso violento y caótico de formación planetaria, las mismas colisiones y fusiones que construyeron mundos rocosos a partir de los escombros que quedaron tras el nacimiento del Sol. Entender qué es realmente esa masa enterrada, si en verdad se trata del núcleo metálico de un antiguo impactador o de algo completamente distinto, podría transformar nuestra comprensión sobre cuán frecuente y cuán violentamente chocaban los planetas jóvenes, como la Tierra, contra los escombros que aún flotaban a su alrededor. Existe también una dimensión internacional en todo esto que es fácil pasar por alto. Artemis no es un proyecto exclusivo de una sola agencia. Bajo los acuerdos Artemis, decenas de países se han sumado a un conjunto compartido de principios para explorar la Luna, y varias agencias espaciales del mundo están enviando sus propios orbitadores, módulos de aterrizaje e instrumentos hacia esa misma región del Polo Sur. Eso significa que el retrato de lo que yace bajo la superficie lunar se está construyendo no gracias a un solo país trabajando en aislamiento, sino gracias a un esfuerzo global cada vez mayor. Cada misión suma otra capa de datos gravitacionales,
otro barrido de radar, otra lectura magnética al mismo rompecabezas que sigue desarrollándose. La pregunta central de todo esto sigue siendo sencilla, y nadie ha logrado responderla todavía. ¿Qué es exactamente lo que está enterrado bajo la cuenca Polo Sur Aitken? ¿Y qué nos dirá una vez que exploradores humanos y sus instrumentos finalmente estén lo bastante cerca como para averiguarlo? La misión ya está en marcha. Los sitios de aterrizaje ya se están eligiendo pensando en esta estructura oculta. Y en algún momento de los próximos años, por primera vez desde que la última misión Apolo abandonó la superficie en 1972, huellas humanas volverán a marcar el polvo lunar. Esta vez, al alcance de un descubrimiento que ha esperado en la oscuridad durante más de 4.000 millones de años.